Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a este taller práctico online sobre cómo crear un currículum de manera eficaz y mejorar nuestras estrategias de búsqueda de empleo. Esta acción formativa está financiada por el Programa de Sostenibilidad de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta acción formativa? Pues alguna de las cositas que vamos a ver va a ser cómo podemos diseñar un currículum de manera atractiva, los modelos de currículum que existen, el Europass y cómo podemos presentarnos a la empresa o presentar nuestra candidatura a una oferta de empleo de una manera efectiva. ¿Con quién vamos a contar hoy? Pues vamos a contar con María, a la que voy a presentar aquí, que está ya. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, María. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias enormemente por querer participar en este taller. Os voy a presentar un poquito a María. Ella es técnica del programa de empleo y formación de la Asociación Entre Todos, que trabaja en la Sierra del Segura, en Albacete. Y nada, os explica un poquito los puntos que va a explicar María. Como en cualquier taller que hacemos siempre, tenéis el chat habilitado para hacer cualquier tipo de duda que tengáis. Y al final de la sesión, pues María nos resolverá todas las que sea posible. ¿Vale? Así que nada, daros las gracias nuevamente a los participantes que estáis hoy y a ti, María. Y nada, pues ya te dejo a ello. Muy bien, muchas gracias, Sara. Buenos días a todos de nuevo. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo crear un currículum, lo vamos a intentar, al menos. Sabemos que de manera online no llega a ser todo lo práctico que querríamos, pero bueno, vamos a ver por lo menos una primera toma de contacto. Y nada, bueno, sabemos que la demanda de empleo hoy en día pues, es tan elevada y la oferta tan limitada que el adquirir habilidades y técnicas para la búsqueda activa de empleo pues, es fundamental para tener éxito a la hora de encontrar un empleo. El currículum es en muchas ocasiones el primer contacto con la empresa, por ello pues, debe llamar la atención y de quien lo lee y ser lo más atractivo posible. Por tanto, en este taller pues, aprenderemos a redactar una carta de presentación y un currículum acorde siempre a la oferta de empleo a la que podemos aspirar. Antes de empezar a elaborar esta herramienta para la búsqueda activa de empleo, es importante mejorar el conocimiento que tenemos de uno mismo, ¿no? Que al final nos facilitará la planificación de la búsqueda activa de empleo. A través de este autoconocimiento podremos comprobar si poseemos las características que demandan las empresas y podemos actuar en consecuencia. Y nada, pues eso, muy importante definir nuestro objetivo profesional. Bueno, vamos a comenzar presentando lo que es un currículum, ¿no? Como todos sabemos, pues un currículum es una de las principales herramientas para la búsqueda activa de empleo, ya que en la mayoría de los casos el envío del mismo será condición necesaria para participar en un proceso selectivo. Además, el currículum, junto con la carta de presentación, que más adelante veremos, la veremos al final de esta presentación, constituirá en muchas ocasiones el primer contacto que establecemos con la empresa seleccionadora, así como también el primer conocimiento que la empresa tiene sobre la persona candidata, ¿no? Es decir, el currículum es nuestra primera carta de presentación. Tal y como define la RAE, el currículum es un documento donde podemos reflejar los datos personales, los estudios realizados y la experiencia laboral. En función de la información que en él se recoja y de cómo se presente, se conseguirá ser elegidos para continuar participando en ese proceso de selección del que se trate o, en caso contrario, pues no seguir en ese proceso de selección o no continuar dentro de esa criba curricular. Por tanto, un currículum mal presentado disminuirá nuestras posibilidades de ser convocados para la siguiente fase del proceso de selección, que sería, en la mayoría de los casos, la entrevista de trabajo. Por eso es muy importante saber cómo elaborarlo correctamente, ¿no? Ya que este documento, por así decirlo, nos puede abrir la puerta para acceder a un empleo. ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el currículum? Bueno, como ya hemos hablado, con el currículum lo que se pretende es llamar la atención de los seleccionadores sobre nuestra candidatura, causarle una buena impresión y conseguir con ello
ser citados para la siguiente fase del proceso de selección, que sería la entrevista de trabajo. También hay ocasiones que no solamente el currículum nos sirve para acceder a una oferta de trabajo, sino que para formar parte de un proceso de selección en cuanto a alguna formación, algún curso formativo, también es necesario muchas veces que elaboremos esta herramienta, el currículum. El primer objetivo que se busca a la hora de preparar nuestro currículum es obtener, como he dicho ya en varias ocasiones, una entrevista de trabajo, ¿vale? Porque el currículum al final cumple una triple función: presentarse al futuro empleador o a la empresa que nos va a contratar, concentrar la atención durante la primera entrevista sobre los aspectos más importantes de nuestra personalidad y de nuestro recorrido académico y laboral. Y después de la entrevista, recordar al futuro empleador o a nuestra futura empresa que nos contrate los datos que mejor hablan de nosotros mismos. Es importante ponerse en el lado del que lee el currículum. ¿Impresiona o sería uno más entre tanto? Es decir, la formación que recibimos, ¿no? Es homogénea. Si dos personas realizamos una misma titulación, ¿no? Al final salimos, ¿no? con un mismo título. ¿Qué nos va a diferenciar de cara al empleo? Las actitudes que tengamos hacia el empleo, ¿no? O las competencias personales que mostremos a la empresa, ¿vale? Es decir, el currículum más una carta de presentación es igual a un pasaporte, a un buen pasaporte para el empleo. Nos facilitará el acceso a las ofertas de empleo. ¿Un currículum para todas las empresas? ¿Puedo tener un currículum para todas las ofertas de empleo? La respuesta es no. Es muy importante conocer la empresa donde se quiere trabajar y así poder enfocar el currículum a lo que nosotros podemos aportar a la empresa. Es decir, tenemos que jugar un poco con la oferta de empleo que encontramos. Si dentro de esta oferta de empleo nos piden que una persona tenga experiencia en atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que adaptar nuestro currículum, ¿no? Que ya tendríamos un currículum de base en el que podemos ir modificándolo en base a la oferta a la que queremos acceder. Pues, por ejemplo, si una empresa nos dice que requiere una persona con experiencia en atención al cliente, lo suyo es que en el currículum indicásemos en alguna parte, ¿no?, esa experiencia, ¿vale? Es decir, tendremos que ir readaptando nuestro currículum en base a lo que la oferta de empleo nos pide y también en base a las competencias que nosotros tengamos. Si se conoce el puesto de trabajo que ofrecen, ¿no?, pues destacamos esa experiencia en dicho puesto, ¿no?, las cualidades que se ajustan a la oferta de empleo. Antes de comenzar a ver cómo podríamos estructurar nuestro currículum, vamos a hablar sobre 5 principios básicos a tener en cuenta antes de empezar a elaborar nuestro currículum. El primero es centrarnos en lo esencial. Daros cuenta que un empleador o las personas que hemos trabajado en recursos humanos, ¿no?, como por ejemplo empresas temporales y demás, un empleador dedica generalmente menos de 1 minuto en examinar un currículum antes de decidir en una primera selección si lo rechazará o lo tendrá en cuenta. El volumen de currículum que existen en algunas ofertas de empleo es tan grande, ¿no?, que los profesionales dedican o tienen muy poquito tiempo para dedicarle a esa criba curricular. Entonces, por tanto, nos tenemos que mostrar convincentes para no perder esa oportunidad de pasar al siguiente proceso, a la siguiente fase del proceso de selección. En este sentido, si estamos respondiendo a una oferta de empleo, tenemos que seguir rigurosamente los requisitos del proceso de la solicitud. Hay veces que las ofertas de trabajo pueden especificar qué mecanismo utilizar para la solicitud.
si es a través del envío de un currículum, si es a través de un formulario a cumplimentar, ¿no? Si se realiza otro tipo de solicitud online, por ejemplo. En la mayoría de los casos, las cadenas de supermercados no nos permiten que enviemos ese currículum como tal, ¿no? Ese documento que nosotros elaboramos como tal, sino que dentro de sus páginas web, ¿no? Existen unos formularios que nosotros tenemos que cumplimentar, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es elaborando a través de esos formularios un currículum online, ¿no? Entonces, yo lo que haría era traspasar esa información que nosotros tenemos en nuestro currículum, en nuestro documento elaborado, a ese formulario. Es decir, tenemos que ajustarnos al mecanismo, ¿no? de envío de currículum que establezca cada empresa. A la longitud o al formato del currículum, hay veces que algunas ofertas también nos establecen, ¿no? qué longitud o qué formato quieren que tenga el currículum, y si es preciso, pues incorporar una carta de motivación o una carta de presentación. Tenemos que ser breves. Y ser breve es que generalmente el currículum no debe de superar 2 páginas en A4, es decir, y hay personas que me dicen 2 páginas por delante y por detrás, no, es decir, 2 caras, ¿vale? 2 caras en A4. Son más que suficientes, independientemente de la formación o de la experiencia laboral que tengamos. Si ya no nos podemos ajustar a 2 caras en A4, como mucho no podríamos superar las tres páginas. Si alguien tiene una titulación superior, como un grado formativo, un ciclo formativo de grado superior o un título universitario, no se incluye la formación secundaria, es decir, es un error muy habitual dentro de la formación indicar, ¿no?, dónde hemos completado la educación secundaria, dónde hemos completado el bachiller, luego, yo qué sé, imaginaros un ciclo formativo de grado medio, tal. Vale, en este sentido, en el currículum habría que indicar la titulación superior, es decir, si somos titulados universitarios, no indicaríamos bachiller ni la ESO. Si, por ejemplo, tenemos un ciclo formativo de grado superior de la misma rama, ¿no? Si tenemos un ciclo formativo de grado medio y uno superior de la misma rama, indicaríamos únicamente el superior, ¿vale? Si tenemos diferentes formaciones de diferentes ramas, ¿no?, pues indicaríamos al menos pues la que sea relevante para el puesto de trabajo en cuestión al que querríamos acceder. ¿Tenemos escasa experiencia profesional? Pues describimos en primer lugar la educación, es decir, de alguna manera tenemos que transmitir o expresar, ¿no?, nuestros puntos fuertes. Si carecemos de experiencia laboral, pues en primer lugar le damos más importancia a la educación, ¿vale? Para que en un primer momento, cuando el empleador o el entrevistador o el personal de recursos humanos lea nuestro currículum, le resulte atractivo en un primer momento para seguir leyéndolo. Entonces, tenemos poca experiencia laboral. Podemos describir en primer lugar educación y formación recibidas, ¿vale? Y también podríamos destacar en este sentido pues posibles actividades de voluntariado o de práctica en centros de trabajo. Otro de los principios básicos, ser claros y concisos. Vale, cuando nos pongamos a elaborar un currículum tenemos que usar frases cortas, tenemos que evitar frases estereotipadas. Muchas veces en recursos humanos nos encontramos con frases dentro de los currículum tipo mujer limpiadora, ¿no? O, bueno, tenemos que evitar esas frases estereotipadas, ¿vale?, que al final no nos favorecen, y concentrarnos en aspectos relevantes de nuestra formación y de nuestra experiencia profesional. Importante
que actualicemos nuestro currículum a medida que vayamos adquiriendo más experiencia laboral o que vayamos mejorando nuestra formación. No tenemos que dudar en suprimir información anticuada, ¿vale?, que no aporta nada al puesto de trabajo que se solicita, ¿vale? Es decir, tenemos que ir actualizando y en medida de eso sí consideramos eliminando información anticuada que no tenga que ver con ese puesto de trabajo al que queremos acceder. Otro de los principios básicos es que adaptemos siempre nuestro currículum de manera que se adecue al puesto que se solicita. De esto ya hemos hablado en alguna diapositiva anterior, pero quiero remarcarlo porque, bueno, destacar nuestros puntos fuertes en relación con lo que necesita el empleador y centrarnos en las competencias que se adecuan al puesto solicitado sería conveniente, ¿vale?, a la hora de mandar el currículum, puesto que de esa manera estamos personalizando nuestro currículum a ese puesto de trabajo. Tenemos que evitar incluir formación o experiencia profesional, insisto, que no sea relevante para ese puesto solicitado. Y antes de enviar nuestro currículum al empleador, tenemos que releerlo para comprobar que se ajusta a ese perfil. Bueno, otro de los consejos que os doy, ¿no?, es que evitemos inflar artificialmente nuestro currículum porque al final, bueno, correríamos el riesgo de quedar en evidencia en una entrevista de trabajo, ¿no? Vale, otro de los principios básicos de los que os hablaba era cuidar la presentación de nuestro currículum. Tenemos que presentar las competencias que tenemos hacia ese trabajo y las habilidades de una forma clara y lógica, ¿no?, de manera que destaquemos nuestros puntos fuertes. Colocar siempre la información más relevante en primer lugar, si tenemos experiencia laboral. Intentar ponerlo en un primer lugar, ¿no?, y si carecemos de esta, pues darle más peso a la formación. Súper importante cuidar la ortografía y la puntuación y respetar el tipo de letra y el formato propuesto. Resulta, cuando visualizamos un documento en el que existen muchos cambios en el tamaño de la letra o en el tipo de letra, ¿no?, realmente, ¿no?, a la persona que lo lee no le resulta claro, no le resulta estructurado leerlo. Por eso es importante que cuidemos también esa presentación. Y una vez que lo tengamos elaborado, revisarlo, ¿vale?, y corregir las posibles faltas de ortografía o de puntuación que tengamos y asegurarnos que la estructura es clara y lógica. Hay muchas veces que nos encontramos con currículum, ¿no?, que incluso ya en el nombre, que lo destacamos un poquito más en el comienzo del currículum, ya en el nombre existen faltas de ortografía, ¿no? Entonces, al final no damos buena imagen, ¿no?, con nuestro currículum. Algo que sí podemos hacer es dar a leer nuestro currículum, pues, a una tercera persona, de modo, ¿no?, que nos aseguremos de que el contenido es claro y comprensible. Importante que junto al currículum no olvidemos adjuntar una carta de presentación. Vale. Estructura del currículum. Bien. En primer lugar, ¿no?, hay personas que sí crean, porque ahora os voy a enseñar, ¿no?, a través de la entidad, en los talleres que realizamos de elaboración de currículum o de herramientas básicas para la búsqueda activa de empleo, realmente enseñamos a las personas a crear su currículum a través de una página, de una plataforma donde podemos editar toda la información y esa plataforma nos estructura nuestro currículum, ¿no?, de manera clara, ¿no?, y bastante estructurado. Ahora lo vamos a ver, pero si alguien quiere crearse su currículum a través de un documento, ¿no?, de un editor de texto y demás, pues la estructura
sería, bueno, la estructura que frecuentemente se sigue a la hora de elaborar el currículum, pues normalmente, encabezado, ¿podemos poner algo en el encabezado? Sí, hay personas que en el encabezado ponen currículum vitae o currículum de y el nombre de la persona. Nosotros en el editor de currículum que utilizamos en la plataforma no aparece ningún encabezado. ¿Que podemos utilizarlo? ¿Que podemos poner currículum vitae? Sí, por supuesto. Si no lo ponemos, tampoco pasaría nada. Al final, yo creo que tenemos que intentar optimizar el espacio del currículum en, al final, presentar información importante, ¿vale?, sobre nosotros. Y fotografía. Bueno, la fotografía es un poco según el criterio de cada persona, incluirla o no. Hay gente que me pregunta, María, me han dicho, ¿es obligatorio poner una fotografía en un currículum? Nada es obligatorio poner en el currículum, ¿no? El currículum lo tenemos que personalizar, hacerlo nosotros mismos. Hay gente que no se siente cómoda poniendo una fotografía, no pasa nada, ¿vale? Sí que es cierto que en algunos trabajos, en algunas ofertas de empleo que impulsan, algunas empresas sí que nos indican que el currículum incluya fotografía. Bueno, algo que bajo mi criterio no debería por qué ser obligatorio, ¿no? Vale. Entonces, empezaríamos la estructura de nuestro currículum presentando los datos personales. Los datos personales más básicos serían nombre y apellido, ¿no?, que normalmente los solemos destacar un poquito en negrita o ponerlo en mayúscula, ¿no? Teléfono, correo electrónico y DNI. Hay muchísimas personas que incluyen su número de DNI en el currículum. Eso es un error de base porque el DNI no se debe de incluir en datos personales a no ser que en alguna fase más adelantada de ese proceso de selección, ¿no?, nos pidan nuestro documento de identidad, ¿no?, de cara a la contratación y demás. Pero ¿se debe poner el DNI en el currículum? No. O sea, ¿qué información queremos darle a la empresa indicando nuestro DNI? El DNI no se debe de poner. Luego, tenemos otra serie de datos personales más adicionales que, como he comentado anteriormente, bueno, se pueden incluir o no según el criterio personal de cada candidato, como por ejemplo la nacionalidad, la dirección completa. Ya hay muchísimas personas que no ponen esa dirección completa, es decir, la calle, el número, el piso donde vivo, el código postal, tal. Bueno, hay personas que únicamente en dirección incluyen la ubicación en la que se encuentran, como por ejemplo, no sé, nosotros estamos en Elche de la Sierra, ¿no? Elche de la Sierra, Albacete, tal, sin incluir los datos más específicos de esa dirección, ¿vale? Yo creo que es más conveniente eso que incluir una dirección completa. Fecha de nacimiento, pues también la podemos incluir o no según nuestro criterio. No, como he comentado anteriormente, no hay nada que sea obligatorio incluir o no, ¿vale? Y bueno, pasaríamos a la siguiente fase, a la siguiente apartado, el siguiente apartado del currículum, que sería la formación académica. Vale, otra de las dudas que os suelen surgir es si primero incluyo la formación académica o, en primer lugar, pongo la experiencia profesional. Pues eso dependerá de nuestros puntos fuertes y débiles, como hemos hablado anteriormente. Si yo tengo suficiente experiencia laboral, ¿no?, en la que poder contar a la empresa, en este caso indicaría en primer lugar la experiencia profesional. Pero si carezco de experiencia profesional,
sería conveniente que incluyamos en primer lugar la formación académica, ¿vale? ¿Cómo se incluyen en el currículum los datos de cada uno de estos apartados? En cuanto a formación académica, es importante que, que aquí indiquemos las titulaciones oficiales, ¿vale? Es decir, las titulaciones relacionadas con nuestro nivel académico. ¿Qué información debo incluir de estas titulaciones? Pues en primer lugar, la fecha de inicio y fin, exactamente el título de esta formación, el centro donde se ha realizado y el lugar. Por ejemplo, 2011-2015, grado en trabajo social, Universidad de Murcia, ¿vale? Luego tendríamos la experiencia profesional, ¿vale? La experiencia profesional, tanto la experiencia profesional como la formación académica, ¿vale? Se deben de ordenar en orden cronológico inverso, es decir, desde las experiencias o las titulaciones más actuales que tengamos hasta las más antiguas. En experiencia laboral, ¿cómo lo debemos de estructurar cada experiencia laboral? Pues de manera que se indique la fecha de comienzo y fin, ¿vale? Importante. El nombre del puesto de trabajo que desempeñamos, ¿no? El nombre de la empresa que nos ha contratado durante ese periodo de tiempo y dónde, ¿vale? En este sentido, es importante que definamos de la mejor manera posible el puesto de trabajo que desempeñamos, ¿no? Esto normalmente aparece en nuestro contrato laboral, pero con esto me refiero a que evitemos, en vez de poner, por ejemplo, cajera, ¿no? Cajera o cajera reponedora, ¿no? Hay veces que las personas lo ponen en primera persona, como por ejemplo, o por ejemplo, trabajos en supermercado, o ponen en el puesto de trabajo trabajador de supermercado, tal. No, tendríamos que indicar específicamente qué puesto de trabajo estamos desempeñando, ¿vale? Es importante definirlo. Vale. Vale, pues continuamos. A ver si me deja pasar. Ah, aquí. Bien. Seguiríamos esta estructura del currículum con un posible apartado que podríamos incluir, que es formación complementaria. Dentro de la formación complementaria, ¿vale? O la formación extraacadémica, aquí podríamos incluir estudios complementarios o cursos que mejoran nuestra formación y nuestras habilidades. En este sentido, habría que indicarlo de tal manera que pondríamos el nombre del título, también podríamos señalar la hora, ¿vale? De esta formación o de este curso que hemos realizado, complementario a la formación que ya tendríamos, el centro, el lugar y siempre la fecha en la que fueron realizados. No es aconsejable llenar el currículum de cursos breves y poco recientes, ¿vale? Es decir, si nos vamos actualizando o reciclando profesionalmente, tendremos que ir dándole valor a las últimas formaciones que hayamos hecho. No es aconsejable, vuelvo a repetir, inflar el currículum de cursos, de minicursos, ¿no? O incluso que hayamos hecho hace muchos años. Tenemos que poner los que más se relacionan con el puesto de trabajo.
Luego tendríamos la parte de idiomas, el apartado de idiomas. Aquí tendríamos que indicar qué idiomas se conocen y en qué grado, ¿vale? Si se hablan y escriben, ¿vale? Aquí os debo insistir, ¿no?, en no mentir, porque, bueno, se han dado casos que, bueno, al final pueden hacer que en la entrevista de trabajo se hable ese idioma que se haya puesto en el currículum a mitad de la entrevista. Sin duda sabemos pues, que el inglés sigue siendo sin discusión alguna la lengua más demandada y el idioma por excelencia en los negocios, la ciencia y la tecnología incluso. Entonces, pues nada, el inglés será la lengua internacional y si indicamos que tenemos algún nivel de inglés, ¿vale? Si indicamos que controlamos ese idioma, tenemos que especificar en qué nivel. Hay algunas plataformas de elaboración de currículum que nos permiten, bueno, ya sabéis que si lo hacéis en según qué editores, ¿no? Os pueden dar la opción de marcar estrellitas, ¿no? O sea, inglés y a lo mejor 5 estrellitas que podéis marcar según vosotros valoréis, ¿no?, que domináis mejor el idioma o no. Yo siempre recomiendo, ¿no?, que al final se ponga un nivel, ¿no? En el modelo Europass que os voy a enseñar ahora más adelante, nos da la opción de que marquemos de manera descrita, ¿no? Os describe cada nivel de idioma, por ejemplo, el A1 son elementos muy básicos, tal, el A2. Normalmente si tenemos un ciclo formativo de grado superior o bachiller, ¿no?, deberíamos de marcar un A2 de inglés, por ejemplo. Sabemos que a partir de ese nivel académico, las titulaciones en cuanto a idiomas que tengamos deben de ser oficiales y acreditadas. Ahora bien, que no tenemos el idioma acreditado con ninguna titulación oficial, por ejemplo, no tenemos un B1 o B2, pero sí que dominamos el idioma por estancia en el extranjero, bueno, porque tenemos orígenes, otros orígenes y demás, pues podemos utilizar esto que os decía de la estrellica o de las líneas que nos permiten dar como una idea del dominio de ese idioma. En siguiente lugar, deberíamos de incluir competencias digitales en nuestro currículum. Sabemos que las competencias digitales cada vez son más importantes. Hoy en día muchísimas empresas ya tienen sistemas muy informatizados. Entonces, pues bueno, es importante que si no las tenemos, incluso mejoremos estas competencias digitales. ¿Qué podemos señalar de competencias digitales en nuestro currículum? Pues aquellos conocimientos informáticos digitales que poseamos. Por ejemplo, pues de sistemas operativos, si utilizamos procesadores de texto o algún paquete como el paquete Office, hojas de cálculo, base de datos, manejo de internet, correo electrónico. Vale, y por último, en la estructura de nuestro currículum también debemos de indicar las habilidades y las competencias. Vale, en estos últimos años, antes no era tan frecuente, hace unos años no era tan frecuente, pero en estos últimos años sí que es cierto que en las estructuras del currículum hay un apartado, ¿no? Cada vez más empresas, ¿no?, nos demandan que incluyamos un apartado de habilidades o competencias personales, ¿no?, que poseamos y que se adapten a ese puesto de trabajo o favorezcan, ¿no?, nuestro desarrollo en ese puesto de trabajo. Yo siempre recomiendo a la persona que incluya en su currículum un apartado de habilidades o lo puede llamar habilidades y competencias, lo puede llamar competencias relacionadas con el empleo, ¿no?, en el que pues se pueden incluir varias competencias, al menos 3, ¿no? Aquí os he puesto en esta presentación algunas de ellas que más se adapten a nuestra persona y que estén relacionadas con el puesto de trabajo en el que vayamos a aspirar.
mirar, como por ejemplo son adaptabilidad, trabajo en equipo, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas. Muy importante indicar si vamos a trabajar en algún tipo de línea de producción o en algún trabajo en donde sea necesaria la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Organización, toma de decisiones, idiomas, competencias digitales, de los que ya hemos hablado, ¿vale? O, por ejemplo, si postulamos a trabajos un poco más relacionados con trabajo, tolerancia al estrés, ¿no? Al final, como he comentado antes, el hecho de transmitir a las empresas qué habilidades o competencias poseemos y que nos pueden favorecer en este puesto de trabajo nos diferencian de otros aspirantes que tengan experiencia laboral como nosotros o incluso formación similar a la nuestra. También podemos incluir, a mí me gusta siempre concluir el currículum, es decir, cerrar el currículum con un apartado que lo podemos llamar información adicional o incluso otros datos de interés. Y bueno, este apartado es opcional, ¿vale? Y en él se pueden incluir pues otros datos interesantes, ¿no? Que no hemos podido encajar o que eran difícilmente encuadrables en apartados anteriores, pues tales como carnet de conducir, vehículo propio. Y un poco, a mí me gusta cerrar el currículum con información del tipo de disponibilidad que tenemos, ¿no? Tengo disponibilidad inmediata al puesto de trabajo, tengo disponibilidad geográfica o movilidad geográfica, tengo disponibilidad horaria, no tengo, incluso, bueno, pues otros datos que no se hayan podido encajar. Esta estructura que os he presentado aquí de un posible currículum es una estructura muy básica. Se pueden incluir otros apartados, como por ejemplo pueden ser voluntariado, ¿no? O al final otras experiencias, ¿no? que nos favorecen el desarrollo de estas competencias y habilidades para el empleo. Debemos de enviar siempre un currículum original, ¿no? Evitar esto de hacer fotocopia al currículum y ponerle la foto pegada en tamaño carné y fotocopiarlo, ¿no? Es decir, debemos de cuidar la imagen del currículum y sobre todo su presentación. Igual os puede hacer gracia, pero hay veces que incluso se han recibido currículum escritos de manera manuscrita, ¿no? O sea, a letra. Por favor, pues es importante, ¿no? Escribir este currículum a ordenador y a lo mejor, pues tal vez procurar no utilizar un formato estándar de Word, ¿no? Nosotros desde la entidad, como hemos comentado anteriormente, con los usuarios del programa de empleo y formación, ¿no? A través de los talleres de competencias transversales que impartimos, en este caso de empleabilidad, elaboramos su currículum, ¿no? De manera guiada a través de un taller un poco más largo que este, a través de una plataforma que se llama Europan, ¿no? Y que se centra en un tipo de currículum que es el europeo, ¿vale? El modelo europeo de currículum está recomendado por la Comisión Europea un poco para unificar, para que exista como un modelo estándar, ¿no? De currículum en el ámbito de la Unión Europea, es decir, con el objetivo de unificar un modelo de currículum que podamos utilizar la mayoría de las personas. Este currículum está pensado sobre todo para personas con experiencia laboral, porque este currículum recomienda, en primer lugar, que se incluya la experiencia laboral, aunque también es posible editar su estructura e incorporar, en primer lugar, los apartados que nosotros valoremos que queremos indicar como más relevantes. El currículum europeo recomienda incluir una fotografía digitalizada, ¿no? No esto de las fotocopias del currículum pegándole la foto,
Y como datos esenciales del modelo europeo, bueno, se incluye que podamos aportar datos personales, de experiencia profesional, formación, idiomas, competencias digitales y carnet de conducir. Incluso en su plataforma podemos ir añadiendo y editando cada uno de estos apartados. Ya hay un apartado específico para que seleccionemos cada tipo de carnet de conducir que tenemos. Si queréis empezar a crear vuestro currículum, podéis acceder a su editor, al editor online de Europass a través de su página oficial, que os he puesto aquí abajo el enlace y que no sé si ahora a lo mejor compartiendo pantalla podríamos acceder. Yo os podría enseñar un poco cómo hacerlo. Y bueno, pues es un sistema muy guiado, ¿no? Es decir, contiene muchas instrucciones, ¿no? Para que podáis hacer el currículum de manera muy guiada. La información mínima que debemos de incluir en la estructura es datos de contacto, experiencia laboral, formación académica, ¿vale? Porque si no, seguramente no nos deje continuar para la descarga. Si existe existe la posibilidad de añadir muchísimos apartados más al currículum europeo, como he comentado anteriormente, como por ejemplo una foto, un pequeño sobre mí, ¿no? Que aparece en la parte superior del currículum, en el que podemos incluir una pequeña descripción de nuestro perfil profesional, de nuestras habilidades, de los principales logros u objetivos, ¿no? Que al final una pequeña descripción que enganche al reclutador desde el comienzo, ¿vale? A la empresa o a la persona que se encargue de la selección desde el comienzo. Luego también hay un apartado de habilidades, ¿vale? En el que podéis incluir, bueno, en un listado de un máximo de 7 habilidades, ¿no? Que, bueno, pues que incluya ahí un poco qué competencias personales tenemos dirigidas a ese trabajo. Y en otros datos de interés también nos da la opción de que podamos citar conferencias, yo que sé, pertenencia a asociaciones, proyectos, publicaciones, referencias, seminarios, ¿vale? Es algo que está, a ver si ahora podemos entrar, porque es algo que está, bueno, muy completo y muy guiado. Además, una vez que tenemos editado y estructurado nuestro currículum dentro de la plataforma, podemos personalizar pues colores de currículum, ¿no? Hay varios modelos que podemos señalar y en el que la plataforma al final nos estructura nuestro currículum, ¿no? Con los propios colores, con las propias negritas, siguiendo un tipo de letra y un tamaño estructurado, ¿vale? Yo siempre recomiendo, hay colores más fuertes que podemos señalar, pero yo siempre recomiendo escoger colores claros como el blanco, ¿no? O algunos así muy pasteles, ¿no? Que aporten realmente formalidad, ¿no? O luminosidad al currículum. ¿Cuáles son las ventajas del currículum europeo? Bueno, además de ser de libre acceso a esta plataforma, además de ser de libre acceso a todo el mundo, ¿no? Es un modelo de currículum, ¿no? Pues muy fácilmente adaptable a la mayoría de las lenguas importantes, ¿no? Sobre todo dentro del marco europeo. El editor del currículum europeo al final es muy intuitivo y nos va mostrando consejos al mismo tiempo que vamos completando, haciéndonos pues, que la elaboración de nuestro currículum pues, sea un proceso bastante más fácil. Una vez que completamos toda esa información, podemos descargarlo en PDF, ¿no? Y una vez que lo tengamos finalizado, podemos incluso añadirle una carta de presentación. Hay gente que me dice, ya María, dice, lo puedo tener completado en PDF, pero luego ¿qué hago? No puedo modificarlo.
sí podemos modificarlo, porque esta plataforma nos permite más adelante poder, cada vez que lo consideramos, poder importar ese currículum que ya tenemos finalizado en PDF, ¿vale? Poder importarlo a esta plataforma y volver a hacerle las modificaciones que creamos convenientes, ¿vale? Yo siempre recomiendo que dentro de la plataforma se genere un currículum general con toda nuestra experiencia laboral, toda nuestra formación, y a partir de ahí poder importarlo a esta plataforma e ir eliminando la experiencia o las formaciones que no necesitamos para el puesto de trabajo en el que al que vayamos a acceder, ¿vale? Y así poder ir generando a partir de uno general varios currículum adaptados a varios sectores, sobre todo para las personas que durante su vida laboral no se han dedicado a varios sectores o pueden dedicarse en este momento a varios sectores totalmente diferentes. ¿El currículum Europass tiene desventajas? Bueno, por supuesto que sí, que también tiene sus desventajas. Una de ellas es que solamente cuenta con 4 plantillas de currículum. ¿Esto puede hacer? Pues que al final, ¿no?, nos veamos muy limitados en los modelos que podamos elegir, ¿no?, en las plantillas que podamos elegir para nuestro currículum, dentro de un mercado laboral en el que es cada vez más importante diferenciarse, ¿no?, para destacar. Además, otra de las desventajas es que no podemos modificar aspectos como el tipo de letra o el interlineado, ¿no?, lo que hace que muchas veces el currículum europeo pueda llegar a ocupar más de 2 hojas fácilmente, sin la necesidad de añadir mucha información. Pero bueno, a pesar de estas limitaciones que os cuento, es una plataforma muy intuitiva para comenzar a hacer currículum o tener una primera toma de contacto en la elaboración de las herramientas básicas para la búsqueda activa de empleo. Yo lo considero muy, muy eficaz, ¿vale? No sé, Sara, si estás por ahí. A ver cómo podría compartir pantalla. A ver. Espero no liarla. Hola María, ¿me escuchas? Sí, Sara, espero no liarla intentando compartir pantalla. Claro, para compartir tienes que dejar de compartir las diapositivas y en vez de dar a presentar diapositivas, dar a compartir pantalla. Vale. A ver, voy a intentar. A ver, espérate. Voy a intentar. ¿Le tengo que dar a eliminar, quitar? Claro, espérate, ¿te quito las diapositivas? Vale. Vale. Presentar, compartir pantalla. Vale. No sé si lo podéis ver. Sí. Aquí lo tenemos. Vale. Sí, se ve bien ya, María. Gracias. Vale, pues mirad, este es el enlace que os he dejado en la diapositiva, ¿vale?
de la página de Europass que nos permite crear currículum europeo, ¿vale? Esta es la página general y si pinchamos en herramientas de Europass, ¿vale? Y crear tu currículum Europass, ¿vale? Nos puede llegar, aquí sí que es cierto que tendríamos que marcar aquí a currículum Europass para que ya nos deje la opción de crear un nuevo currículum. Si pinchamos a crear un nuevo currículum, ¿vale? Solamente a modo de enseñaros un poquito, ¿vale? Podríamos subir una foto, podríamos editar nuestra información personal. Si nos damos cuenta, en esta plataforma nos aparecen unos asteriscos en rojo, que es información que sí o sí tendríamos que indicar en nuestro currículum para poder continuar, ¿vale? A su descarga. Como he comentado, bueno, pues podemos incluir un sobre mí, ¿vale? Que es una pequeña descripción sobre nosotros, incluir la fecha de nacimiento o no, el género. Yo la verdad intentaría, como os he dicho antes, optimizar ese espacio del currículum, ¿no? Y al final no estar incluyendo información pues irrelevante. Nuestra dirección de correo electrónico, el número de teléfono, nos permite que indiquemos si es de nuestro domicilio, trabajo, móvil. Incluso podemos indicar redes sociales, ¿no? Si nos dedicamos a algo en el que sería interesante que pudiesen ver nuestras redes sociales, dirección, como veis no es obligatorio añadir una calle y un número, ¿no? Si únicamente indicamos un código postal o una población, pues tendríamos. Y el país, en este primer apartado de información personal, sí que resulta obligatorio, al ser un modelo de carácter europeo, incluir el país, ¿vale? Cuando nosotros tenemos completada la información que queremos incluir en este apartado, pincharíamos a guardar, ¿vale? Y se quedaría completa. En este caso aparece en blanco porque en este caso no he completado nada, ¿no? Y a partir de aquí añadiría nuevas secciones de mi currículum, tal como hemos visto en la entrevista. Podemos ponerle el orden que creamos que nosotros valoremos, ¿no? Aquí normalmente nos aparece un orden, ¿no? Que ellos nos aconsejan, ¿no? Y que no se tiene por qué utilizar todos los apartados, ¿vale? Simplemente mínimo esos básicos que hemos visto en la estructura del currículum. Por ejemplo, si yo tengo experiencia laboral y quiero incluir y quiero presentar en primer lugar mi experiencia laboral, pues le pincho experiencia laboral, añadir sección, ¿vale? Y en este sentido es muy intuitivo. Pondríamos el puesto o cargo ocupado, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos ayudarían, ¿no? a identificarlo. Si, por ejemplo, intentamos poner cajera, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Pues nos ponen varias opciones, ¿vale? O si ponemos, por ejemplo, cuidadora, ¿no? Nos salen varias categorías que si queremos podemos incluir, ¿vale? El empleador, bueno, pues aquí tendríamos que indicar el nombre de la empresa que nos ha contratado y dónde, ¿vale? ¿Y desde cuándo hasta cuándo? Hay personas que me dicen, ¿no? Que tienen una larga experiencia laboral y que no quieren estar incluyendo días, meses, ¿vale? Y simplemente estructuran su currículum con años, por ejemplo, desde el 2012 hasta el 2020, ¿no? Es decir, y no resulta obligatorio completar días y meses. También nos dan la opción de poder incluir diferentes formaciones, ¿no? Diferentes funciones que desempeñábamos en nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, si carecemos, si nuestra experiencia profesional no es muy larga, ¿no? Sí que sería interesante que incluyésemos
funciones, ¿no? en ese puesto de ese puesto de trabajo. Eso sí, nos vamos a centrar en esta línea de currículum en el que en una primera experiencia laboral incluimos las funciones. En todas las experiencias que indiquemos deberíamos de incluir funciones para seguir un poco con esa estructura de currículum que estamos creando. Cuando yo indico mi experiencia profesional, la última que he tenido, la más actualizada, le pincho a guardar y se quedaría con todos los datos que yo le he incluido, que en este caso faltan algunos. Que ya no quiero incluir más experiencia laboral, pasaría a añadir una nueva sección, en este caso, formación, que sí que necesito seguir indicando más experiencias laborales, pues le pincharía a añadir nueva experiencia laboral, completamos y guardamos. Vale, para añadir una nueva sección, le pinchamos aquí, otra vez a seleccionar y seguiríamos un poco con el orden que hemos visto, como por ejemplo, educación y formación. Muy intuitivo también. Aquí nos indica dónde tenemos que poner la denominación de esta cualificación, ¿no? Qué institución ha impartido esta titulación, ¿vale? Incluso su sitio web, ¿vale? Yo todos estos datos, ¿vale? No los incluiría porque al final nos ocuparía muchísimo espacio por el hecho de poner en la página web del centro formativo donde hemos realizado alguna de estas formaciones. Entonces yo incluiría la denominación de la cualificación, la institución que imparte la educación y población, ¿vale? Y desde cuándo, fecha de inicio a fecha de fin. Sí, en mi experiencia laboral me he centrado en poner años, ¿vale? Lo suyo es que siguiese con esa misma línea en la formación también, ¿vale? Aquí arriba, antes de empezar, nos da la opción de que seleccionemos un formato de fecha, ¿vale? Esto ya es un poco más estético que... Guardo mi formación, ¿vale? Si necesito añadir más experiencias de educación y formación, pincho aquí. Y si continúo con las secciones de mi currículum, ¿vale? Pues continúo indicándome competencias de idiomas, por ejemplo. Bueno, al final aquí podemos incluir la lengua materna, ¿vale? Y otros idiomas, como por ejemplo el inglés. Y esto os voy a enseñar de lo que hablábamos antes, que en comprensión, expresión oral y expresión escrita podemos seleccionar qué nivel tenemos. Y de hecho nos sale descrito un poco a qué se refiere cada nivel, ¿vale? E incluso puedo indicar un nivel diferente tanto en comprensión auditiva como comprensión lectora, interacción oral, producción oral, expresión escrita, ¿vale? Esto luego cuando descargamos el currículum, ¿vale? Cuando lo finalizamos y descargamos este currículum, nos aparece como en una tabla así muy comprimida. Vale, quiero seguir completando mi currículum con nuevas secciones, ¿vale? Como por ejemplo competencias digitales. Si os dais cuenta, esto más o menos sigue la estructura de currículum que hemos visto. En competencias digitales debería ser aquí donde incluyésemos, ¿vale? Escrito lo que dominamos. No nos tenemos que dejar llevar por estas recomendaciones que nos aparecen en la derecha, ¿no? Esto normalmente se refiere a otras cosas que han puesto otras personas que han rellenado este apartado, ¿no? Por eso hay algunas, si veis, que tienen alguna falta de ortografía o que no se incluyen en este apartado, como es responsabilidad o trabajo en equipo, ¿no? Que no se refieren a competencias digitales. Yo normalmente siempre suelo intentar poner lo básico aquí, como por ejemplo el manejo de correo electrónico, navegadores y buscadores o incluso
dominio o manejo del paquete Office, que suele ser las competencias ahora mismo más básicas que se suelen requerir en las empresas. ¿Veis? Si me pongo a escribir una competencia digital, ¿no? Me salen muchísimas sugerencias del resto de personas que han escrito en este apartado, ¿no? Pues lo mismo, escribo todas las que quiero transmitir, ¿no? Le voy dando a cada una añadir y guardo, ¿vale? Ya tendríamos el apartado de competencias digitales de nuestro currículum. Y luego ya aquí pues podríamos añadir actividades sociales y políticas en el caso de que se dé en alguien esta condición, cartas de recomendación, competencias directivas y de gestión. Aquí podemos ir añadiendo competencias personales, ¿no? Competencias interpersonales y de comunicación, ¿no? Como por ejemplo atención al cliente, habilidades sociales y personales, experiencia en comunicación experiencias de habilidades comunicativas con mayores, ¿no? Con niños, competencias organizativas, ¿no? Si os dais cuenta, aquí están estos apartados de competencias personales de las que hablábamos anteriormente. Si veis que queréis indicar una serie de competencias que no encajan en ninguna de estas tres cajitas, podemos pincharle a otros y crear un nuevo apartado nosotros mismos, ¿vale? En el que le podemos llamar competencias personales o competencias relacionadas con el empleo y ahí indicar este tipo de competencias de las que hablábamos, como adaptabilidad, capacidad de trabajo en equipo, ¿vale? Bueno, incluso podríamos incorporar apartados de obras creativas, premios y distinciones y demás. Pero mira, yo después de las competencias me iría ya al permiso de conducir, ¿vale? Como he comentado anteriormente, podemos seleccionar a la misma vez si tenemos más de un carnet de conducir. Hay personas que tienen el carnet de conducir para camión, muy importante indicarlo en el currículum, sobre todo si buscamos empleos, ¿no? Relacionados con trabajos de transporte y demás, ¿no? Podemos pincharle, bueno, a cada uno de los carnets que tenemos y le daríamos a guardar, ¿vale? Y ya tendríamos otra de nuestros apartados, ¿vale? Por último, para cerrar, un poco siguiendo la estructura que hemos visto, para cerrar este currículum podríamos crear un último apartado pinchándole a otro, ¿no? Nosotros podemos ponerle nombre a esta sección en el que podemos llamarlo otros datos de interés o información adicional, por ejemplo. ¿Vale? Aquí, pues posiblemente en título o abajo en la descripción, en título tendríamos que poner algo porque nos aparece un asterisco y tendríamos que poner. Yo normalmente, si voy a poner la disponibilidad o incluso otra información que no he podido encajar en otras secciones, pues lo suelo poner aquí. Por ejemplo, disponibilidad inmediata al puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Vale? Guardaríamos y ya, si tenemos todas las secciones de nuestro currículum completadas, todas las que queremos añadir, le daríamos a siguiente. En este caso no nos va a dejar porque hay campos obligatorios que no hemos rellenado, ¿vale? Pero le daríamos a siguiente y ya ahí nos daría la opción de marcar uno de los 4 modelos que tenemos, eliminar el logo, también nos da la opción en esta siguiente página. Los currículum por defecto se van a descargar con el logotipo de Europass, pero te da la opción que antes de descargarlo podamos pincharle a no incluir logo de Europass. ¿Vale? Bueno, así un poco sería como podríamos completar el currículum
a través de WordPress. Una vez que lo tenemos hecho y descargado en PDF, ya sabéis que por defecto se descarga en PDF. Si yo quiero modificarlo, tengo que volver a entrar a herramientas, crear currículum, ¿vale? Y en vez de darle a crear un nuevo currículum, tendríamos que pincharle a inicio a partir de un currículum Europass, ¿vale? Aquí nos permitiría seleccionar un archivo de currículum que nosotros tengamos guardado siempre y cuando sea un archivo generado a través de esta plataforma, es decir, un documento generado a través de esta plataforma. Si seleccionásemos un currículum que tuviésemos hecho con esta plataforma, nos aparecería toda la información desglosada tal y como hemos visto. Podríamos eliminar, añadir o incluir o actualizarlo en ese sentido. Creo que Sara os ha puesto por aquí el enlace. Vale. Bueno, pues vamos a seguir un poco para ir acabando con los errores más comunes del currículum, ¿vale? Y veremos en último lugar la carta de presentación. Vale. Voy a detener pantalla. Y ya lo tendría. Bueno, todo esto está funcionando bien porque no me salió de la plataforma. Vale. Errores más comunes a la hora de elaborar un currículum. Demasiado largo, más de 2 páginas. Bien, el currículum no es una biografía, ¿vale? Tenemos que escribir únicamente las experiencias que se consideran importantes, ¿vale? Y que se relacionan con el puesto de trabajo al que vayamos a postular. Sé que he insistido mucho en este tema, pero es que es importante, ¿vale?, que el currículum no desencaje de la oferta de empleo a la que vayamos a acceder. Otro de los errores más comunes, incluir datos que no nos favorecen. Como hemos hablado, si tenemos poca experiencia, en vez de inflar artificialmente nuestro currículum, se puede incluir prácticas, becas y voluntariado. Mencionar estudios que no tienen que ver con el trabajo que se pretende. Bueno, tenemos que intentar incluir la formación, ¿no?, la formación tanto académica como complementaria, así como la experiencia, que se ajusten al sector al que vamos a postular. Utilizar siglas que pocas personas comprenden, como por ejemplo, cuando ponemos que hemos hecho un curso de almendro en la OCA, ¿no? Hay muchas personas que no saben lo que es la OCA, ¿no?, Oficina Comarcal Agraria. Pues tenemos que intentar, y en este caso muchos ejemplos más, tenemos que intentar no utilizar siglas que pocas personas pueden comprender. Otro de los errores más comunes, incluir datos irrelevantes, como por ejemplo, profesión de los padres, modelo del vehículo, ¿no? Os parecerá raro que os incluya aquí, ¿no?, que el tema de la profesión de los padres o el modelo de vehículo se han dado caso. Nosotros de la entidad, de hecho, hemos recibido currículum, ¿no?, que, por ejemplo, incluía hijo de guardia civil. Bueno, al final no es una condición, no es un dato que vaya a influir en nuestra candidatura a esa empresa. O personas que a lo mejor, no sé, ponen carnet de conducir, vehículo propio y el modelo de vehículo, ¿no? Son datos irrelevantes que, aunque nosotros creamos que estamos completando de una manera más eficaz nuestro currículum, estamos haciendo totalmente lo contrario. No debemos de incluir tampoco aficiones, ¿no? Está mucho de moda esto de incluir en el currículum aficiones o intereses, ¿no?, que realmente, si no aportan algo al puesto de trabajo que se opta, no se deben de incluir, ¿vale? Otro error de los más comunes, desorganizado y difícil de leer, o incluso errores ortográficos o gramática deficiente. No debemos de utilizar, cuando nos pongamos a redactar el currículum, insisto, no debemos de utilizar el pronombre primera persona, es decir, yo.
hay veces que nos podemos encontrar que en algunas experiencias laborales, en funciones, ¿no?, que podemos incluir, nos podemos encontrar con funciones del tipo yo he hecho trabajos de limpieza en centro médico, no sé qué tal, ¿no? Tenemos que evitar ese pronombre, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar mejor la tercera persona, es decir, algo impersonal, como por ejemplo, en funciones. Limpieza y mantenimiento de centros de salud y otras, yo qué sé, instalaciones municipales. Sí, bueno, estoy leyendo los comentarios y me decís que si os puedo enseñar alguna plantilla de Currículum Europa, sí, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? No sé si vaya a poderlo ver bien, pero bueno, he descargado una de internet un poco por la protección de datos. Otro de los errores más comunes es no destacar los datos relevantes, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? O no adjuntar carta de presentación. Esto lo pongo en interrogación porque hay personas, ¿no?, que le generan duda en este sentido de decir, a ver, yo adjunto a mi currículum, debo de tener una carta de presentación. Bueno, pues va a depender según la vía en la que nosotros vamos a ofrecer nuestra candidatura a la empresa. Por ejemplo, si yo voy a enviar mi currículum vía correo electrónico a la empresa, ¿no? No puedo adjuntar a ese correo mi currículum, ¿no?, y darle a enviar, ¿no?, sin más. Sino igual, ahí sería recomendable que en vez de que la carta de presentación vaya adjunta, ¿no?, en un documento adjunto a ese currículum, pues quizás escribirla dentro del cuerpo del currículum, ¿no?, con un asunto, currículum para oferta tal, si es que nos han indicado en la oferta que en el asunto tenemos que indicar algo, o currículum para limpieza o tal, y luego en el cuerpo del currículum, pues a lo mejor quizás ahí incluir la redacción de esa carta de presentación, ¿vale? Adjuntar certificados académicos cuando no los piden. Vale. Hay veces que se han recibido currículum de 10 páginas, ¿no? Y decimos, madre mía, ¿cómo puede ser que este currículum, ¿no?, de 10 páginas? Y es que a lo mejor la persona ha adjuntado a ese currículum todas las titulaciones que indica ahí. Por ejemplo, el certificado de la educación secundaria, el certificado del ciclo formativo. No, si no nos piden, si dentro de esa oferta de empleo no especifican que incorporemos los certificados académicos, hasta que no nos los soliciten, no los incorporamos, ¿vale? Otro de los errores más comunes, la fuente demasiado grande o demasiado pequeña. No por llenar más nuestro currículum tenemos que poner un tipo de letra de 20, ¿vale? Pero tampoco deberíamos de poner, para incluir más información a nuestro currículum, tampoco deberíamos de poner un tipo de letra de menos de 10, ¿no? Porque ya resulta un poco difícil de poder leerla. ¿Tipos de letra que podemos utilizar? Pues recomendado Arial, ¿vale? Verdana, bueno, pues al final tipos de letra que se leen bien, ¿no? Que se leen de manera clara. Tenemos que intentar no utilizar tipos de letra exóticos ni colores raros o difícil de visualizar. Otro de los errores más comunes es la presentación muy recargada. Bueno, ya sabéis que cada vez es menos posible que podamos entregar currículum en papel a una empresa, ¿no? Que ahora todo va un poquito más digitalizado, pero hay veces que hemos visto el caso incluso de que personas han entregado su currículum impreso en un papel amarillo, ¿no?, o verde o de colores llamativos, con muchas negritas o subrayados, ¿no?, con la intención, ¿no?, de que resaltase entre los demás, ¿no?, que normalmente el papel pues, suele ser blanco. Bueno, pues eso es un error, ¿vale? El utilizar
este tipo de colores o imprimir en otros colores, ¿no? O recargar mucho esa presentación, porque lo que hace es que no podamos leer en una primera vista de ese currículum, lo que hace es que no podamos leerlo de manera clara. Y luego, bueno, otro de los errores más comunes del currículum es mentir. ¿Y por qué os pongo esto? Porque para mentir hay que tener muchísima memoria y que luego, cuando si mentimos en una entrevista de trabajo, ¿no? O en un currículum, lo que podemos hacer es quedarnos en evidencia en una entrevista de trabajo porque no recordemos bien esa mentira y que luego realmente no podamos desarrollar esas competencias que hemos incluido en el currículum dentro de un puesto de trabajo. Es decir, tenemos que destacar nuestras cualidades, pero nunca mentir ni inflar artificialmente el currículum, ¿vale? Si incluimos fotografía, pues una fotografía reciente, ¿no? Y no mayor de tamaño carné. Bueno, el currículum Europass sí que tiene su propio formato y la foto al final sale en un tamaño acorde, ¿no? A la estructura del currículum, pero nos podemos encontrar con currículum que la foto ocupa prácticamente la mitad de la primera página, ¿vale? Eso es un error. Vale. Bueno, voy a pasar porque algunos consejos ya os lo he ido diciendo con el tema de en el apartado de errores, ¿vale? Tenemos que evitar tablas, cuadros, no incluir una portada, incluso a nuestro currículum. Y este es el ejemplo que me preguntaba la compañera, este es el ejemplo de cómo quedaría un modelo, una plantilla de currículum europeo. Tenemos 4, ¿vale? Esta es una de ellas. Hay otra que, por ejemplo, va así como en columnas, los datos personales en una columna y el resto de experiencia y formación en otra, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de una de esas plantillas. Como he dicho, ¿no? Se puede eliminar el logotipo de arriba, ¿veis? Que pone Europa, eso se puede eliminar. El color azul lo podemos poner verde, lo podemos poner lila, lo podemos poner de diferentes tonos de azul, ¿no? Es decir, que dentro de las 4 plantillas del modelo Europass que hay podemos personalizar eso. Lo que no podemos personalizar sería el tipo de letra, ¿no? Porque ellos ya siguen aquí un modelo, ¿no? Como por ejemplo, veis, tienen algunos, como por ejemplo el teléfono, en vez de poner teléfono, ¿no? Pues aparece el signo de teléfono, tal. Este chico, por ejemplo, ha incluido un sobre mí, una pequeña descripción. Yo no recomiendo que la descripción ocupe mucho más de 3 páginas, ¿no? En primer lugar ha puesto la experiencia laboral, le ha puesto funciones, en mi opinión. Este currículum a lo mejor no es el mejor ejemplo que he podido poner, pero sí que es cierto que el que he encontrado un poco... porque, bueno, por protección de datos no podríamos poner ninguno de nuestros usuarios, pero en mi opinión este currículum, por ejemplo, contiene mucha información en las funciones, ¿no? Quizás es que tiene muy poquita experiencia laboral y le ha incluido funciones, pero creo que es muy extenso el apartado de funciones. Creo que las frases deben ser más breves, ¿vale? Más cortas, aunque tengamos que poner varias. Como veis, también se incluye parte de educación e información, ¿vale? Este chico también ha incluido competencias de idiomas, habilidades, ¿vale? Información a aclarar o información específica. Bueno, pues este sería un ejemplo, pero hay otros 3 modelos más, ¿vale? A cada persona, pues, según su gusto, puede jugar un poco con eso. Y luego ya pasaríamos a ver la carta de presentación, ¿vale?
la carta o el email de presentación. La carta de presentación, pues es como una tarjeta de visita, ¿vale? Para presentar nuestra candidatura a una empresa a la cual se dirige a la persona que busca empleo. Es el primer paso para suscitar interés a la persona que va a recibir el currículum y generalmente la carta de presentación irá acompañada, ¿no?, con el currículum, bien respondiendo a un anuncio o bien a una autopresentación, ¿vale? A una autocandidatura, que ahora veremos lo que es. Los objetivos de una carta de presentación, pues, se centran un poco en provocar el interés del destinatario, ¿no?, del empleador, de la empresa, para que lea con atención nuestro currículum, ¿vale?, que se envía. Es decir, normalmente la carta de presentación se lee previa a la lectura del currículum, ¿vale? Otro de los objetivos de la carta de presentación es, pues, exponer, ¿no?, de manera breve la capacidad profesional que tenemos, ¿no?, y las expectativas que tenemos hacia este trabajo y, desde luego, en un último momento plantear el deseo de, pues, mantener una entrevista y participar en las pruebas selectivas. Como hemos visto al principio, el objetivo principal y el fin principal del envío de un currículum es que nos puedan tener en cuenta para una entrevista de trabajo, que es lo que queremos conseguir. Tipos de carta de presentación. En primer lugar tendríamos la autocandidatura. La autocandidatura son aquellas cartas que se escriben voluntariamente sin que exista una oferta de empleo, ¿vale? Es decir, las mandamos voluntariamente a la empresa para que nos puedan tener en cuenta en futuros procesos de selección, ¿vale? Pero la empresa no tiene vigente una oferta de empleo abierta. Los objetivos de esta carta son, de alguna manera, enganchar al lector, es decir, al empleador, presentar un mensaje claro, un mensaje conciso e incitar a tener una entrevista de trabajo. Yo recomiendo que las cartas de presentación siempre sean a medida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que personalicemos estas cartas de presentación según a la oferta o según a la empresa a la que nos dirigimos. Es decir, deberíamos de ir modificando esta carta de presentación por cada candidatura que hagamos. Otra carta de presentación, ¿no?, puede ser en respuesta a un anuncio. Cuando nosotros respondemos a una oferta de empleo, ¿no?, en la que incorporamos nuestro currículum y escribimos una pequeña carta de presentación un poco introductoria, pues ahí lo que queremos es demostrar, ¿no?, que nuestro perfil profesional, ¿no?, se encaja o se ajusta de una buena manera a los requisitos del puesto de trabajo, ¿no?, que la empresa está ofertando. Es decir, que nos ajustamos en cuanto a formación, en cuanto a experiencia y a capacidades. Y también nos permite, de alguna manera, cubrir carencias que podamos tener de cara a este puesto de trabajo, ¿no?, pues contando que quizás no tengo esto, pero estoy trabajando actualmente en mejorar tal a través de una formación en no sé qué. Vale, y luego una tercera carta de presentación que la he indicado porque así es una carta de agradecimiento. Pues, por ejemplo, cuando queremos manifestar el agradecimiento por ser convocada a una entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, la carta de presentación, ¿vale?, lo que nosotros indicamos en ese email, en ese correo, cuando mandamos nuestro currículum o incluso si lo mandamos por otra vía y adjuntamos esa carta de presentación al currículum, puede ser, en la mayoría de los casos, más importante y más convincente que el currículum, ¿vale? ¿Qué estructura tiene la carta de presentación? Pues, bueno, en el primer párrafo
Normalmente el objetivo de la carta es captar el interés del empleador, ¿no? Con el objetivo pues, de ser agradable, directo, dinámico, tipo de buenos días, os escribo en relación a la oferta de trabajo que he visto en su página web. En un segundo párrafo, ¿no? Pues ya, ¿no? El primer párrafo sería un poco más como de presentación, ¿no? Y de mostrar el interés, un interés claro, ¿vale? Es decir, os contesto a esta oferta de empleo o envío mi currículum o mi candidatura para que se pueda tener en cuenta en futuros procesos de selección de su empresa, ¿no? Y en un segundo párrafo es en el que de alguna manera nos debemos de extender porque esta empresa, ¿no? Es decir, ahí debemos de demostrar que conocemos la empresa, que nos adecuamos a ese puesto de trabajo, ¿no? Contar un poco, es decir, no es volver a reescribir nuestro correo, nuestro currículum, sino de alguna manera aquí presentar qué habilidades tenemos en relación a esas competencias que se piden, ¿no? O incluso argumentar algún vacío de experiencia, ¿no? O de alguna carencia en algún requisito que tenga la empresa, como os he comentado. Y el tercer párrafo, ¿no? Pues normalmente se suele reiterar el interés en la empresa, ¿no? Y la importancia de la entrevista de trabajo, es decir, ¿no? Por lo anteriormente expuesto, considero que podría realizar este trabajo de manera eficaz, por lo que me gustaría nos pudiésemos conocer en una entrevista de trabajo, tal, y el cierre finalización, que es despidiéndonos. Estoy viendo que alguna compañera nos ha dicho que sí nos podéis hacer llegar la carta de presentación o un formato. En la plataforma Europea aparece también, bueno, como habéis visto, cuando yo le doy herramientas para el empleo me sale crear currículum, pero también crear carta de presentación. Ahí tenéis el formato, ¿vale? Para poder crearla. De todas maneras, le puedo pasar alguna también a Sara, ¿vale? Para que os pueda enviar. Vale, y algunos consejos en cuanto a la carta de presentación. Pues bueno, serían leer con atención el anuncio de la vacante, porque ahí podemos detectar algún tipo de competencia, ¿no? De cualidades que la empresa requiera, ¿no? de los candidatos, e incluirla en nuestra carta de presentación. Como podéis comprobar, tengo experiencia en atención al cliente, tal. Utilizar palabras clave. A esto me refiero a que si hay alguna palabra clave que nosotros podemos extraer de esa oferta de empleo, pues sería bueno que la incluyésemos así literalmente a nuestra carta de presentación, porque eso da la sensación como que nos ajustamos a lo solicitado, ¿vale? Bueno, deberíamos de informarnos bien sobre la empresa, ¿no? Siempre antes de hacer una carta de presentación, pero sobre todo antes de asistir a una entrevista de trabajo, ¿no? Que es súper importante conocer la empresa. No extenderse mucho, ¿vale? Bueno, pues yo creo que una carta de presentación, bueno, según el tipo de letra que le pongamos y demás, pero más de una cara no debería de llevar, incluso una cara ya extensa, ¿vale? Nosotros lo que queremos ser en este sentido es muy claro, ¿no? Directamente irnos al interés al interés de nuestro objetivo, ¿no? De por qué enviamos esta candidatura. Si le metemos muchísimo rollo a la carta de presentación, ¿no? Al final el empleador no acaba leyéndola, ¿no? Tenemos que engancharlo de una manera directa, ¿vale? Breve, concisa, empleando un estilo formal, ¿no? Y utilizando pues un tipo de letra sencillo. Ya os digo, podéis
ver también un ejemplo, un formato de carta de presentación a través de la plataforma Europass que os he enseñado. En vez de darle a crear un currículum, justamente abajo pone crear una carta de presentación, incluso os ponen arriba la información que tenéis que poner en el encabezado, a quién va dirigida, ¿no? De parte de quién. Entonces ahí tenéis el formato. Aún así intentaré pasarle uno a Sara para que dentro de las diapositivas que os envíe de la sesión de hoy os puedan adjuntar algunos modelos de currículum y de carta de presentación. Y bueno, pues al final con esto yo creo que, bueno, hemos podido ver una primera toma de contacto con estas herramientas básicas para la búsqueda de empleo. No sé si tenéis alguna pregunta, todavía nos queda un poquito de tiempo para poder resolver alguna cuestión que tengáis. No sé, Sara, si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Estaba mirando a ver si había preguntas y si no, es que lo has hecho todo muy bien y no hay ninguna duda, María. Ha estado muy interesante, así que nada, darte las gracias nuevamente. Nos apuntamos todos los consejos que nos has dicho y nada, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, gracias también a los participantes. Como hacemos siempre, lo vamos a subir a nuestro aula virtual y os lo pasaremos por correo electrónico junto con la presentación de María. ¿Vale? Vale, así que nada, yo creo que no hay ninguna pregunta más y nada, a ti María, muchísimas gracias por participar en esta formación y nos vemos en las siguientes. Muy bien, muchísimas gracias a EAPN por ofrecer este tipo de formación a entidades y a todos los asistentes, por supuesto. Espero que os haya resuelto alguna de las dudas que podríais tener sobre este tema. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, buen día a todos.